Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28. Es una palabra, una sentencia que Dios le da a un hombre que se llama Saúl, que en ese momento estaba como rey de Israel, el primer rey de Israel. Dice 15:28. Entonces Samuel, el profeta Samuel, le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que ¿qué? Mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Estamos de acuerdo. Señor, gracias por tu palabra y por tu bendición. Señor, que esta palabra nos impresiona, nos bendice y nos lleva a la acción en tu nombre precioso. Puede sentarse, por favor. En términos generales, hay tres clases de personas que difícilmente, no como los anteriores, pueden cambiar la historia de su familia. Número uno, son aquellas personas de doble ánimo, aquellos que dicen: yo creo que Dios me puede ayudar, pero en la tarde dice: es imposible que Dios me saque de mi problema. Es muy difícil. Aquellas personas que fluctúan en la fe, aquellas personas que hoy domingo reciben la palabra y el lunes amanecen como Tomás, llenos de incredulidad. Adelante. Todas aquellas personas que están llenas de temor, es muy difícil que ellos cambien la historia de su familia. Le quiero decir que el temor apresa, que el temor opera de forma similar, pero negativamente, como la fe. La fe nos hace que alcancemos las cosas, que creamos a las promesas. El temor simple y sencillamente nos hace que nos intimidamos, que nos sentamos abatidos, quebrantados, que circunstancias muy difíciles. Y una tercera clase de personas, las que dudan. Parece que son iguales, las que claudican, no, son un poquito diferentes. Para tratar de ilustrar entonces, vamos a darle un poquito hacia adelante. Para tratar de ilustrar un poquito, quisiera entonces decir, por lo tanto, es necesario renunciar a actitudes equivocadas y dejar una fe fingida. Vamos adelante, por favor. Quisiera entonces hablar un poquito acerca del rey Saúl, pero no solamente quiero hablar del rey Saúl, sino quiero hablar de alguien que estuvo junto con él viviendo. Les tocó vivir casi en la misma época, ¿verdad? Saúl fue el primer rey de Israel, se puede decir, pero es un contraste entre él y David. Yo quisiera entonces empezar a hablar un poquito, hermanos, acerca de Saúl, que es un claro ejemplo de los que difícilmente, hermanos, pueden cambiar la historia de su familia. Cuando nosotros hablamos de personas que difícilmente, creo que Saúl se encuentra, personas que difícilmente pueden cambiar la historia de su familia. Creo que Saúl se encuentra en el top 10, en los primeros 10 de este tipo de personas que puedan traer una transformación, un cambio a su familia. Fíjese que por la gracia de Dios, este hombre llamado Saúl, por cierto que venía de la clase más sencilla. Él era hijo de agricultores, su papá se llamaba Cis, eran ganaderos, cosas como estas. De la misma manera, hermanos, agricultores, y de la misma manera David, que fue el segundo rey de Israel. Espero no reburujarlo, espero ser lo más preciso, lo más claro y lo más concreto con la ayuda de Dios. Oye, se puede decir que el estrato social de los que los dos fueron sacados eran gente sencilla, gente humilde, y que tuvieron las mismas posibilidades, si se puede decir de esa manera. Ambos llegaron a ser reyes del pueblo de Dios. Saúl fue primero, después siguió David. Se puede decir en diferente tiempo, en diferentes ocasiones, y sobre todo con diferentes actitudes. Lo que hace la diferencia entre uno y otro son las actitudes. Lo que hace la diferencia entre un cristiano que impacta la vida de su familia o que cambia la historia de su familia, y el que no le impacta, son las actitudes. Por lo tanto,
cuando Saúl es elegido como rey, fíjese lo que le voy a decir, es coronado, es ungido, es proclamado, si se puede decir de esa manera. Oye, pero por la gracia de Dios solamente, pero no es el palacio lo que hace al rey. Ponga atención lo que le voy a decir. Si no es el rey el que hace el palacio, no es el palacio el que hace al rey, si no es no es el palacio lo que hace al rey, sino es el rey el que hace el palacio. Le quiero decir, y tal vez en la historia nuestra mexicana, para que mejor lo entienda, tenemos un ejemplo muy singular. Llegó un momento en la historia que el señor presidente Benito Juárez tuvo que ser exiliado, sacado, andar huyendo, si se puede decir, por parte de México. Oye, y donde él llegaba, hermanos, donde él llegaba, en la casa que él se quedaba, entonces ahí se constituía el palacio de gobierno. Los que desconocen la historia, fíjese que el señor Benito Juárez en algún momento de la historia llegó a estar en Rosales, Chihuahua, y allí está la casa de Juárez, y estuvo en diferentes lugares, pero si se puede decir que lo que hacía el gobierno era la persona, y ese es el punto interesante. Vamos, no por el hecho de venir a una iglesia se puede decir que ese es cristiano, sino aquel que ha aceptado y que ha recibido la palabra, y aquel que vive bajo los principios, si se puede decir de esta manera. Se puede decir entonces, cuando hacemos un análisis familiar de la vida de uno y de la vida del otro, es impresionante, oye, la distancia y los resultados finales de cada una de las familias. Por ejemplo, la historia o la familia de Saúl, aquellos que han leído la escritura, hay por lo menos 3 personas, hermanos, que son que aparecen en la Biblia y que son más conocidos. Existen otros hijos de Saúl, pero quisiera mencionar a 3. El primero se llamaba Jonatán. La otra, que es muy conocida, es Mical, que llegó a ser la esposa de David. Y el tercero se llamaba Mefiboset, que venía siendo nieto del rey Saúl. El primero, Jonatán, murió prematuramente. Jonatán murió prematuramente. Y podemos decir, si hacemos un análisis directo y claro de la escritura, Saúl, su papá, fue causante indirecto de lo que le pasó a su hijo. Cuando tú ves el carácter de Mical, la hija de este señor, de este rey Saúl, te vas a dar cuenta que era una mujer difícil de carácter. A ver, dile al que está enseguida, se me hace que te hablan, no te creas. Oiga, mire, Mical era terrible. Aguas, póngase los cinturones. Mical era de las mujeres que venían al culto con su esposa y luego le decía, ¿a quién saludaste? Ay, ay, ay. Mical era de las personas, hermanos, oye, que tenía un carácter amargo, no se parece a ninguna de las hermanas de aquí, gloria a Dios por ello. Ya han sido redimidas. Escúcheme, pero la verdad que cuando se habla de Mical, se habla de una persona difícil, una persona contenciosa, una persona que está en el reino pero que no disfruta las bendiciones, una persona que está en el palacio pero que es infeliz, una persona que tiene todo y que se está quejando, una persona que nada le alegra la vida. Oye, gracias a Dios que no tenemos Micales aquí. Nada más como 2 hicieron o yo no sé si fue grito de dolor o grito de júbilo, yo no sé, pero algo pasó. Fíjese, le estoy hablando de Jonatán, uno que muere prematuramente. 2, Mical, una mujer que finalmente terminó abandonada por causa de sus actitudes. Llegó el momento en que dice que Dios mismo le cerró la matriz y no tuvo más hijos y terminó recluida en el palacio. Pero el tercero, el nieto que es muy conocido también, Mefiboset, terminó en la indigencia y en una pobreza absoluta hasta que el rey David fue y lo sacó de Lodebar y le puso una pensión por parte del reino, si no se hubiera muerto también de hambre. Y el concepto que tenía Mefiboset de sí mismo, cuando van y lo sacan de aquel palacio, de aquella inmundicia, y lo traen ante el rey nuevo, decía, yo soy un perro muerto. En otras palabras, ¿quién es este perro muerto para que tengas memoria de mí? Un concepto
tan bajo de sí mismo que es impresionante. La vida lo había marcado, la vida lo había golpeado, lo había batido, pero un día, oye, como nosotros, llegó Cristo. Dije, llegó Cristo, llegó el Rey de Reyes, nos sacó, nos libertó, nos bendijo, oye, nos sentó en lugares de bendición. A su nombre sea la gloria. Dijimos que antes de entrar a hablar un poquito de ellos, vamos a ver la familia. En una ocasión yo escuché a un predicador que decía que la mejor, en un congreso de varones, decía que la tarjeta de presentación de los varones eran las mujeres. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu tarjeta de presentación? ¡Ay! Sí, algunos así toda chueca, ¿no? O sea, y él decía que cuando le presentaban a un ministro, decían, él es fulano de tal, es el pastor de la Juan 3:16, él es el líder de esto, él es el aquel. Dice que él lo que hacía, volteaba a ver a la esposa, a ver qué cara tenía. Pero aquí veo puras caras sonrientes. Escúcheme, cuando tú ves la familia de este hombre, hermanos, la verdad es que da tristeza. Pero quisiera entonces también que analicemos un poquito acerca de la familia de David. A lo mejor no estamos viniendo de atrás hacia adelante y luego vamos a hacer una sumatoria, ver los resultados, analizar nuestra vida y decir qué está pasando conmigo. Cuando tú ves la descendencia de David, ves, oye, que David, hermano, se constituyó y vino a ser cabeza de sucesores de reyes. A él se le quitó el reino, a David permaneció en el reino. Oye, de David nació Salomón, el rey más sabio de toda la historia. Nació Usías, el que vio la gloria de Dios en el capítulo 6. Oye, del libro de Isaías. Ezequías, uno que hizo unas reformas impresionantes. Josías, el niño rey. Zorobabel, el que reconstruye bajo su mandato como gobernador, que hace que la ciudad se reedifique. A Jacob, José, y hasta llegar a Cristo. Creo que conoce a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, descendiente de David. A su nombre sea la gloria. Dije, a su nombre sea la gloria. Podemos decir entonces que Saúl estableció una casa y un reinado que no perduró. Cuando se saca a Dios de la casa, seguramente esa casa se cae. David estableció una casa y un reinado que perdura todavía hasta este día. Si usted va a Israel, hermano, uno de los personajes más importantes de Israel y que tiene más influencia entre el pueblo judío y cristiano se llama el dulce cantor de Israel. Por lo tanto, quisiera, aquellos que conocen la historia de Saúl y de David, me van a poder entender perfectamente lo que voy a estar hablando, algunas comparaciones entre uno y otro. La diferencia, que uno logra cambiar la historia de su familia y que el otro sume a su familia en una derrota permanente, oye, por generaciones. Primero que nada, cuando hacemos un análisis de la vida de Saúl, y si se puede decir que esta tarde Saúl puede representar a muchos de nosotros, o también David puede representar a muchos de nosotros. No sé con quién nos vayamos a identificar en esta tarde. Por lo tanto, Saúl representa a personas que no perseveran en los proyectos de la fe y vida. Cuando tú ves la vida de Saúl, hermanos, es impresionante porque Saúl, como rey, nunca pudo consolidar un proyecto duradero y permanente. Nunca. Tenía buenos deseos, tenía buenos anhelos, empezó algunas cosas, pero no concluyó ninguna de ellas. La mayor parte del tiempo se la pasó, tratando de sofocar rebeliones. Cuando yo pensaba en esto, que representaba a aquellas personas que nunca consolidan los proyectos en la fe y en la vida, fíjese lo que estoy diciendo. Oye, Saúl representa a aquellos que no consolidan proyectos en la fe y en la vida. Se me vino a la memoria muchas cosas. Primero que nada, que hay hombres que tienen muchas capacidades, que tienen buenos proyectos, pero que nunca los empiezan. Hay gente que tiene unas ideas magníficas, es más, que si vendieran sus ideas serían millonarios. Muchas personas, oye, tienen en su mente y en su capacidad, oye, impresionante, que pudieran hacer muchas cosas, pero nunca empiezan un proyecto.
Y eso se puede dar en la fe y en la vida. Otros que más o menos están en el mismo sentir, muchos de ellos comienzan en algo, empiezan a trabajar en un proyecto de fe, de negocios, de trabajo, o también en las cosas de Dios. Oye, pero renuncian cuando se encuentran obstáculos pequeños, se dejan rendir y dicen no lo hacemos. Yo le voy a decir algo, hay un dicho popular que dice: si todas las cosas fueran fáciles, todo el mundo las haría. Y eso es una verdad. Te quiero decir que hay cosas que se tienen que luchar, hay batallas que se tienen que pelear. Alguien me decía en estos días: hermano, expansión es guerra, expansión es ganar, expansión. Y empezó a decirme, le dije: tienes razón, eso es expansión, es ir más allá. Oye, estoy hablando de hombres y mujeres que renuncian cuando se encuentran en obstáculos. Oye, y solamente se constituyen en grandes soñadores solamente. ¿Cuántos, quisiera preguntar, cuántos proyectos has comenzado y no has acabado? ¿Cuántas cosas has dejado a medias? Quisiera volver a preguntar: ¿cuántas cosas has dejado a medias en tu casa? ¿Cuántas cosas has dejado a medias en la iglesia? ¿Cuántas cosas no has terminado? Has empezado así con ímpetu, oye, pero luego te desmoronas y dejas eso ahí. No, y empiezas a ver, dice: es que este ministerio no me gusta, es que el otro ministerio no me gusta. Oye, hay algunos, me voy a la casa de cada uno de nosotros, hay algunos que empezaron a pintar su casa, hermanos, y todavía no la terminan desde el 2010. Dicen las hermanas: habla Jehová, habla. Y ni le digo los que tienen debajo de la cama un ladrillo, hermanos, se le quebró la pata y le pusieron un ladrillo. Bueno, mejor me salgo de ahí. ¿Y sabes cuál es lo más impresionante? No más por ahorita, mija. Ay, mañana la arreglo. Ya me acordé de algo que tengo que ir a hacer a la casa, hermanos. El barandal de mi casa está rechinando. Ya tiene una semana mi esposa diciéndome: oye, ya los vecinos se quejaron. Híjole, ahorita el Señor me habló, no se crea. La verdad, hermanos, estoy hablando personas que no perseveran en los proyectos de vida y la fe. Ese era Saúl. Y muchas veces también tenemos jóvenes de este tipo, hermanos. La verdad que esta generación se conoce como los ni estudian ni trabajan, pero yo creo que eso no debe haber ningún joven cristiano dentro de la iglesia que ni estudia ni trabaja, porque dice la Biblia que el que no trabaja, que no qué, que no qué. Así que van a ayunar. Algunos dijeron: hermano, voy a ayunar. Y le voy a decir, de los que son de esta misma familia, algunos le hacen como que estudian. No se lo diga a nadie. Algunos hacen como que estudian, pero la verdad es que no estudian. Bueno, mejor me salgo y sigo con Saúl, porque me voy a meter en problemas con muchos. El problema más grande de Saúl, hermano, es que no perseveraba en los proyectos de la fe ni del reino. No lo ves tú concretizando cosas firmes, vamos. Es un hombre, hermano, que trataba de hacer mucho, pero a la vez no hacía nada. Por el contrario, David representa a los hombres que en la fe y en la vida lucha por su nación, que conquistaba y luego iba poniendo baluartes, iba poniendo ejércitos, iba estableciendo el reino, iba levantando la adoración, iba levantando el culto. Eso es impresionante. Oye, lo que hace David, lo que impresiona a David, a la nación y a su familia. Oye, pero él mismo es un hombre apasionado que se entrega con toda su fuerza a Dios, oye, y a la causa de Dios, y que estaba dispuesto a luchar las peleas de Dios. Y pocas veces David dejó cosas inconclusas. Pocas veces David dejó cosas inconclusas. Hay un contraste. ¿Puede quitarme ese, por favor? Pero la segunda característica, o que nos puede representar algunos Saúl, este hombre que está aquí. Sabes que cuando Saúl es coronado como rey, dice que Saúl andaba buscando las burras de su papá que se habían perdido. Después tú vas a leer el pasaje. Tú estás en Primera de Samuel. Por lo tanto, Saúl representa a los hombres que buscan a Dios solamente para suplir sus necesidades materiales. ¿Te suena conocido eso? Oye, aquellas personas que nunca van a poder impactar a su familia son personas
que solo buscan a Dios para suplir las necesidades personales que ellos tienen. Siempre hubo un interés personal. Con esto sé que algunos de nosotros venimos cargados, cansados. Oye, pero nuestra visión de la fe y de la vida cambió cuando nos encontramos con el Señor. Él nos cautivó, Él nos bendijo, Él nos abrazó, Él nos sanó. Oye, me acuerdo que la primera vez que a mí me dijeron lo que yo pregunté, que qué era lo que había en la iglesia, me dijeron hay alabanza, hay adoración. Era un joven de 20 años y le dije, ¿y hay muchachas? Me dijeron, y muy bonitas. Le dije, pues yo voy. Y fui, hermano, y que Dios me toca. Mire, me olvidé de las muchachas. Yo dije, se me olvidó eso, créamelo. Ni por mi mente pasaba. Es más, dije, es impresionante cuando Dios toca el corazón de una persona, la escala de valores cambia. Pero el detalle es que Saúl, hermano, es ese tipo de personas que estaba buscando las cosas materiales solamente. La Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, las asnas, el carro, la chica, el chico, dice, te será añadido. Porque donde está vuestro tesoro, dice la Biblia, ahí está tu corazón. Y si tu corazón está en Cristo, entonces vas a ser bendecido. Dije bendecido. Es más, le voy a platicar la de 20 años. Mire, Dios me cautivó y me tocó con su Espíritu Santo y me bautizó. Y me acuerdo que cuando llegué a una clase de escuela dominical, pues era el chico bueno, no le iba a decir guapo, no era, pero bueno sí, nuevo. Y por ahí empezaron a ustedes saben eso. Ya llegó un mexicano y empezaron a decir, es más, me cayeron gordas. Dije, bola de aprontonas, no esperan en Dios. Es que algunas se tiran de cabeza, no los dejan ni aterrizar. Muchachas, aguas con esos, son buitres. Andan buscando la pura carne, por eso dije que son buitres. No tienen interés, yo no sé por qué estoy diciendo esto. No tienen interés en tu alma. Mire, había uno que era hasta descarado, muy guapo por cierto. Y un día el pastor Aarón le dijo, ven para acá, mijito. Y le dijo, yo veo que están molestando a todas las muchachas. Dijo, usted pastorea su alma y yo me encargo de lo demás, pastor. Ay, no me diga cómo terminó, imagínese cómo terminó. El punto es que Saúl representa a aquellos que solamente están buscando las necesidades materiales. David fue impresionado por Dios, por la presencia, por la gloria, por su majestad. David fue un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Dice, era un hombre que estaba dispuesto, que a pesar de las adversidades, de la persecución, de las circunstancias, y él es el que escribe en el Salmo 34 versículo 1, en todo tiempo te alabaré, oh Señor, te glorificaré y cantaré salmos a tu gloria, porque él veía al Señor siempre delante de sí. A su nombre sea la gloria para siempre. Mire, una tercera característica que tiene Saúl, que no tiene David, y que puede hacer, es que Saúl representa a todos aquellos que no perciben las cosas espirituales. Cuando usted lee la historia de Saúl se va a sorprender, porque Saúl se topa con un profeta que lo llama, que lo unge y que le dice, este día te van a empezar a suceder cosas extraordinarias. Y le dice, el Espíritu vendrá sobre ti, te encontrarás con un grupo de profetas que vienen de Silo, de la casa de Dios. Dice, te unirás a ellos,
dice, profetizarás, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, dice, profetizarás, serás cambiado en otro hombre. En otras palabras, dice, te va a encontrar Dios y te va a impresionar el Espíritu Santo. Y así como se lo dijo el profeta Samuel, exactamente, hermanos, Saúl fue un hombre que Dios impactó su vida, pero quiero recalcar algo: momentáneamente, no permanentemente. Hay dos clases de personas: las que Dios impactan su vida permanentemente y las que son impactadas momentáneamente. Son impactadas en un congreso, son impactadas en un campamento, son impactadas en un culto de domingo, son impactadas de diferente manera momentáneamente, pero vuelven a sus hábitos viejos y malsanos, vuelven a sus actitudes equivocadas, vuelven a su fe resfriada y cosas como esas, si se puede decir. Oye, no solamente Saúl es impresionado, sino que él mismo, dice, se encontró entre los profetas danzando y profetizando, porque había un ambiente profético. Cuando la presencia de Dios está en medio nuestro, oye, es fácil adorar, es fácil glorificar, es fácil profetizar, es fácil poner las manos, es fácil que el cielo descienda, oye, por causa de la influencia y el ambiente que genera. Pero eso no procedía de una relación y de un corazón de Saúl, sino era una influencia exterior. El ambiente que prevalecía lo abrazó y lo bendijo. Oye, lo abrazó y empezó a hacer acciones impresionantes bajo la gloria del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas en ocasiones no han tenido revelaciones de Dios, visiones de Dios? ¿Cuántas personas no han escuchado la voz de Dios? De eso yo no lo dudo, hermanos, jamás dudaré de eso, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Pero qué diferencia entre este y otros hombres, qué diferencia entre este y Saulo de Tarso, que cuando Cristo se le aparece en el camino, su vida fue transformada. Oye, su vida fue chocada, su vida fue impresionada, su vida fue levantada, su vida fue bendecida y bendición para muchos. Mire, se me hizo tan impresionante la historia de este hombre llamado Saúl, que no percibe las cosas espirituales, que llegó el momento en su vida y en su reino, que por causa de que Dios no contestaba como él quería, empezó inclusive a tocar puertas en el ocultismo. Fue y buscó brujos o una hechicera para que le dijera qué hacer en un momento de desesperación. Qué triste es que cuando personas tienen conocimiento de Dios, oye, por ignorancia o por imprudencia, recurren a prácticas que la Biblia prohíbe. Por lo tanto, no solamente es importante la experiencia, sino es importante la palabra. Creo en el poder de Dios que desciende, pero la palabra me forma, la palabra me transforma, la palabra me guía, la palabra me sustenta. Es la palabra entonces la que determina mi conducta, mi proceder, y la palabra final que se dicta es su misma palabra, no mi experiencia. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Porque algunas personas pueden decir: hermano, es que Dios me dijo, pero si no es conforme a la palabra, dice, no le creas. El punto es que Saúl, hermanos, representa a los hombres que no perciben las cosas espirituales. Te quiero decir que Saúl terminó en manos del enemigo. Tampoco entendió que porque se había asociado con un profeta, bendición de profeta venía. Oye, pero David representan los que aman a Dios, los que aman su casa, los que aman su presencia, los que aman el pueblo, los que aman el estar en su casa, porque mejor es estar en su casa, oye, que pasar 1000 días fuera de su casa. David tiene un claro concepto de la gloria de Dios y le adora y le sirve con gozo y regocijo. Si esa es su experiencia, levante sus manos y diga gloria a su nombre. David es el autor de casi todos los salmos. Él dijo: Señor, tú eres mi porción y tú eres mi inspiración.
Y si en esta tarde nosotros abriéramos al azar, solamente al azar, alguno de los salmos, y yo le invito a que vaya conmigo y abra alguno de los salmos. Y por ejemplo se va a dar cuenta de la relación que existía en el Salmo 23. Y él decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Mire qué revelación, versículo 4 dice: aunque esté pasando valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, dice, me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungirás mi cabeza con aceite. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Mi copa está rebosando. Oye, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Oye, y en la casa del Señor, dice, moraré por largos días. Él estaba pensando en el templo de Dios, en la casa de Dios. Voy a ir con los que le adoran, voy a ir con los que le sirven, voy a ir con los que le glorifican. Relaciónate con ellos. Wow, lo veo muy tranquilo. Levante su mano y diga: gloria a Dios. Yo le dije que hablé al azar. ¿Sabe cuál me cayó a mí ahorita? El Salmo 27. Y el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué? ¿De quién temeré? Esa era la relación que existía entre David y Dios. Esa era la relación. Oye, qué impresionante es esto. Por lo tanto, podemos decir que David tenía un claro concepto de las cosas de Dios, de la casa de Dios mismo. Oye, no dudaba, sino caminaba cerca de Dios. Tercera diferencia: Saúl representa a todos aquellos que están interesados en su propio reino más que en el reino de Dios. Cuando Saúl llegó a ser rey de Israel, fue muy notorio que él utilizó la unción del Espíritu Santo para su propio beneficio y no para que la gloria de Dios fuera manifestada. Yo te dije al comenzar esta reflexión que Saúl, al igual que muchos de nosotros, hermanos, no teníamos un futuro brillante, pero Dios nos escogió, Dios nos bendijo, Dios nos sacó. Pero hay veces a nosotros se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Hay veces a nosotros olvidamos nuestras raíces, y hay veces nosotros nos olvidamos que Él es el hacedor y que Él es el Señor. Y regularmente este tipo de personas batallan para dar a Dios su tiempo, batallan para dar a Dios su talento, y batallan para dar a Dios su dinero. Regularmente escatiman mucho el sembrar y el dar a Dios. Mas sin embargo, cuando vemos nosotros, David representa a los que están interesados en Dios y en su reino. Yo te dije que Saúl representaba los que no están interesados. David, por el contrario, representa a los que están interesados en el reino de Dios más que en su propio reino. Y cuando tú ves a David, yo saqué una serie de pensamientos. David es sinónimo de interés por su nación y luchó por ella. David es sinónimo de expansión y conquista. David es sinónimo de redención y de bendición. David es sinónimo de sacrificio y esfuerzo. David es sinónimo, hermanos, de adoración y entrega. Y hubo un momento, escúcheme lo que le voy a decir, en que en el corazón de David estuvo en edificar una casa. Y él quiso edificar un santuario. Dijo: ¿cómo es posible que el Señor esté todavía, el arca del pacto y el santuario, dice, esté en un tabernáculo, como en una tienda de campaña, para que mejor me entienda? Y él se propuso en su corazón edificar una casa. Y dice que cuando va y consulta, el profeta le dice adelante, pero luego llega la palabra y le dice: David, tú has sido un hombre de guerra. Dice: alguien que te sucede en el trono, ese es el que te va a edificar esta casa. El deseo es un deseo que está en el corazón de Dios, pero es tu hijo. ¿Y sabe qué es lo que hace David? Que me impresiona a mí mucho, hermanos. Dado que él no pudo edificar aquel primer santuario que tenía en su corazón, entonces él empezó a preparar materiales.
empezó a preparar oro, empezó a preparar madera, empezó a preparar todo lo necesario, de tal manera que cuando su hijo Salomón lo sucedió en el trono, oye, había una reserva para edificar la casa. Y por asuntos de finanzas se puede decir que del tesoro personal del rey, el rey estuvo dispuesto a ofrendar. Fue un hombre que tuvo su corazón en las cosas de Dios, pero sobre todo en el reino de Dios. Cuando tú vas a Israel en este tiempo, te van a decir: mira, esa es la torre de David, y se hace alusión. La imagen de David está por todos lados. Es impresionante su generosidad, es impresionante, hermanos, su liberalidad y su disposición para Dios y para la obra de Dios. Quisiera mencionar en esta hora que David sabía que Dios lo había sacado y que no se le había olvidado que él era simple y sencillamente un pastor de ovejas. Si Dios nos ha bendecido, no cerremos nuestra mano, hermanos, para ofrendar. No cerremos nuestras manos, oye, para dar a lo que es la casa y la obra de Dios. Seamos generosos, seamos sensibles, seamos abiertos, porque bueno, finalmente cuando se trata de dar, nunca a Dios le vamos a poder ganar. De eso estamos seguros. Amén. Y lo más triste, y yo quiero terminar con esto, yo estoy hablando de las personas que cambian y las que no cambian la historia de su familia. Ya mencioné algunas cosas acerca de Saúl y la descendencia de Saúl y el final que tuvieron, de David y cómo ha permanecido por generaciones. Quisiera decir entonces que Saúl representa también a aquellos que abiertamente desobedecen a Dios. Llegó un momento en la vida de Saúl, hermanos, que se volvió tan soberbio y tan obstinado que pensó que por haber sido el rey de Israel, nadie ya le podía decir nada. Lo que él haría, simple y sencillamente, lo que él hacía estaba bien hecho. Él no entendió que el mejor sacrificio para Dios es la obediencia. La mejor adoración y la mejor alabanza es aquella que agrada a Dios cuando le obedecemos y caminamos en sus mandamientos. Podemos decir que Saúl, hermanos, cuando él comenzó bien. ¿Le parece la frase conocida? Muchos de nosotros comenzamos bien en la fe, pero cuando han pasado en ocasiones los años, empezamos a hacernos tolerantes a algunas cosas, y luego, desgraciadamente, Saúl comenzó bien, pero terminó mal. Oye, cuando tú ves a Saúl, ves a un hombre contristado, frustrado y amargado. David lo vio de cerca porque fue su suegro. Escúcheme, los que no conocen la historia, David lo vio de cerca y supo el final triste de su suegro. Había contristado el Espíritu Santo en su vida. El rey Saúl, por causa de su obstinación, por causa de su determinación y por causa de su rebelión, dice, el Espíritu Santo fue contristado en su vida. Y la historia final, hermano, la historia final de Saúl es tan triste. Un hombre que no tenía consuelo, un hombre que no tenía paz, un hombre que estaba rodeado de muchas cosas pero que no tenía seguridad, y que decía: busquen a alguien que adore a Dios de verdad y que me traiga y que me cante algo espiritual, alguien que me quite esta zozobra espiritual. Qué impresionante es esto cuando tú ves la otra historia, la historia de David. No quiero poner a David sobre un trono y decir no cometió errores. David, como nosotros, tenía grandes debilidades y también tuvo muchos errores, pero cuando se trataba de reconocer sus transgresiones y volverse a Dios, él fue único. Se despojó de sus ropas reales y él decía: contra ti, solamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David era el hombre que sentía un gran dolor cuando erraba en las cosas de Dios y en la fe, y se volvía a Dios con todo su corazón. En resumen, la vida de Saúl fue una vida caótica, donde no hay indicios de cambio en su familia, sino solamente de desolación, de decadencia. Pero más sin embargo, la vida de David, un legado por generaciones. Tal vez nosotros que estamos aquí no tengamos una genealogía importante, pero hoy nosotros podemos comenzar una nueva historia. Escúcheme,
con los pequeños hechos de la vida, con las pequeñas acciones. Nosotros podemos comenzar una historia diferente en la que está Cristo incluido, que desea bendecir mi vida y mi casa. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Yo dije, que cada familia tiene su propia historia. Pero voy a invitar a Alonso, cuando se escribe la historia de la redención en su familia, su vida va a cambiar. Hermana Petra, venga para acá tantito. La hermana fue de las primeras jóvenes de la iglesia, pero no comenzó con ella la fe, comenzó con su mamá. ¿Quiere decir algo? Pues yo le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues mi mamá creyó, ¿verdad? Dios le hizo un milagro y el Señor la sanó a ella y la salvó, ¿verdad? Y por ahí empecé yo, ahí conocí la palabra de Dios, ahí acepté a Cristo por medio de mi mamá. Dios les bendiga, hermanos. Esther, pásale. Le digo Esther porque la conozco de muchos años. La historia de redención empezó con su abuelita, una intercesora que oró mucho por mí. Que Dios les bendiga, hermanos. Mis abuelos, mi abuelo paterno, él estaba desahuciado y fueron ahí a las varas donde vivían, oraron por ellos. El Señor los sanó y fueron salvos. De ahí el Señor salvó a mi papá, a uno de mis hermanos. Y la historia de mis padres, hermanos, mi madre sufría ataques. Ella anduvo por muchos lados, desde los 8 años mi madre sufría ataques. Pagaban mandas y muchas cosas, ¿verdad? Y una hermana le dijo, que la conocía, le dijo, oye María, hay un hermano que puede orar por ti. Y mi mamá desesperada le dijo, sí quiero que ore por mí. La llevó, mi papá ya él le servía al Señor. Cuando le dijo, me recordé que dijo el pastor, que había unas jóvenes ahí, le dice mi mamá, qué bueno, como que le dice la hermana, es un joven. Ay, pues como quiera me consigo al pastorcito. Y gracias a Dios, hermanos, mi mamá, por la misericordia de Dios, fue sana, fue salva hasta la fecha. Es la única en su familia, pero seguimos orando por la familia de mi madre. De ahí, pues somos 7 hermanos y todos le servimos a Dios. Y es una bendición estar alabando y adorando al Señor. Que Dios les bendiga. Yo le voy a invitar a Karina. Ella nació en una casa cristiana, pero no quería nada con Cristo. Dios les bendiga. Pues yo nací, como dice mi papá, en hogar cristiano y hasta aquí cuando ya mi papá empezó a ser pastor, a mí me daba mucha vergüenza en la escuela decir que era hija de pastor. Siempre me hacían de que, es pastor de ovejas o pastor alemán, y siempre yo cuando él era el primer día de clases prefería no ir, y ya después decía, es ingeniero, o sea, porque me daba mucha vergüenza. Y ya después empecé a avergonzarme del Señor y me empecé a rebelar y venía aquí a la iglesia, pero no estaba mi corazón aquí dentro de la casa. Y hasta que después, como dice ese versículo, de oídas lo había oído, más ahora, o sea, había oído mucho como lo que le pasó al pueblo de Israel, pero yo no había tenido una experiencia con Cristo. Entonces estaba perdido dentro de casa, y hasta que yo tuve mi experiencia con Dios fue cuando realmente le empecé a agarrar sabor, y ya después se volvió un honor decir que es hija de pastor. Yo siento que aquí hay muchachos que no han tomado decisiones.
y que si le dieran chance de venir o quedarse en la casa, se quedaban en la casa. Este día Dios quiere tocar tu corazón. Este día Dios quiere tocar tu corazón. También siento que hay personas que empezaron bien, pero que están acabando mal. Ya no son lo que eran. ¿Quieres cambiar la historia de tu familia? Dios quiere usarte como un bolígrafo para escribir algo en tu familia. Ahorita la hermana dijo, algunos dijeron, la hermana Petra, y si diera el micrófono más, dirán, alguien escribió una historia de fidelidad de Dios en nosotros, y por eso estamos aquí. Wow, qué presencia. Cierra tus ojos este momento. Padre, gracias.